Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, una vez más, con el privilegio y la bendición de poder estar reunidos en esta noche, en un tiempo, hermanos, que el Señor nos permite todos los días jueves para que adoremos su santo nombre, le exaltemos a Él, como siempre les invito, con todo nuestro corazón, para que estudiemos también su santa palabra. Es una oportunidad grande que el Señor nos da para que nos unamos a través de este medio y podamos dirigirnos a Dios con la libertad que nos da su Santo Espíritu y la convicción que nosotros tenemos, en la cual nos podemos apoyar, hermanos, en su santa palabra, para poder regocijarnos, para poder glorificarle con todo nuestro ser, con toda confianza, con toda la libertad que el Señor verdaderamente nos da, y nos podamos regocijar entonces en su santa y gloriosa presencia. Les invito, hermanos, para que leamos nuevamente, porque estamos en este texto, Mateo capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Y Señor, qué oportunidad que tú nos das, Dios, qué momentos los que nos permites disfrutar. En un tiempo, Señor, como estos, en un tiempo, Señor, como el que estamos viviendo, poder disfrutar de la comunión contigo es un privilegio, Señor, que queremos aprovechar. Una oportunidad, Señor, que no queremos pasar por alto, sino al contrario, regocijarnos, Dios, en tu presencia, dedicarte a ti este tiempo, bendito Padre, y hacerlo con entrega, con reverencia, en dedicación a ti, bendito Jesús. Que seas tú adorado y exaltado por cada uno de tus hijos, y que nos permitas, Padre, a través de cada cántico que en esta noche vamos a entonar, pues con inteligencia, con conocimiento, lo podamos hacer, para que el contenido de nuestras palabras, el contenido de nuestros cánticos, sea a la vez, Señor, una oportunidad para cada uno de nosotros de ser confrontados por tu santa palabra, para no cantar por cantar, sino cantar con el entendimiento, como nos dice la Escritura, y poder permitir que cada palabra que salga de nuestra boca precisamente sea lo que está en nuestro corazón y sea una dedicatoria en reverencia a ti, oh Jesús. Por lo tanto, Señor, toma tu control entonces de este tiempo, toma tu control de nuestras vidas, haz tu obra, Señor, en nuestros corazones, para que nosotros lo podamos dedicar a ti, Señor, con sinceridad, y que este tiempo, Señor, sea un tiempo entonces especial, sea un tiempo de gozo, sea un tiempo de adoración, sea un tiempo de gratitud, sea un tiempo también de reconocimiento delante de ti, oh Jesús, pero también de la oportunidad que tú nos das de poder disfrutar de tu palabra. En tus manos pues estamos, y en tus manos, Dios, dedicamos y entregamos este tiempo. Amén. Y delante de tu trono queremos permanecer y nunca apartarnos, Señor, de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oh Señor, yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad.
y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Oh, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará.
corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Venimos a adorar a Jesús, venimos a exaltar. Te entregamos nuestro ser, nuestro corazón. Levanta tu voz y dile: entrego mi ser. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy en esta hora delante de ti. Te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí.
sido refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con júbilo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh,
hermanos, que podemos adorar al Señor como lo hemos hecho. Qué oportunidad tan grande y tan valiosa para nosotros, porque realmente, hermanos, es un privilegio poder dirigirnos a Dios y poder hacerlo con libertad, poder hacerlo con entrega de corazón, como lo hemos hecho, poder hacerlo, hermanos, reverentemente, porque nuestro Dios es santo y cada uno de nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, como dice la palabra, Él es nuestro Padre, y como es nuestro Padre, nosotros sus hijos podemos precisamente entrar ante su santo trono para, al postrarnos delante de Él, adorarle al Señor como lo hemos hecho, hermanos, en esta noche, con gozo, con alegría, pero también con reverencia. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Él sea el honor. Una vez más vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Venimos estudiando, hermanos, esta porción de la Escritura. Ya llevamos un poco de tiempo con el propósito, hermanos, de extraer la máxima enseñanza de la palabra de Dios y mucho más para los tiempos que estamos viviendo, de tanta confusión, de tanto cuestionamiento, de tanta resistencia, hermanos, que hacemos a temas como estos, que hoy en día se han vuelto tan comunes, de moda, que nos ha impactado también en nosotros como pueblo de Dios, porque ha hecho mella en nuestro corazón, que nos ha puesto, hermanos, a evaluar una cantidad de cosas, pero que en el plan, porque es un plan del enemigo, nos ha sacado de la palabra, nos ha sacado de la Escritura, para mirar otras corrientes, otras fuentes, otros conceptos, otras opiniones, para mirar nuestro razonamiento, nuestra lógica, y con base a eso entonces poder tener una luz que se ajuste y que la palabra se ajuste a la vez a lo que nosotros consideramos y queremos que así sea. Pero que realmente, hermanos, el Señor Jesús nos llama a nosotros a despojarnos de todo. Y a eso te invito siempre, a despojarnos de toda posición, de todo criterio, de toda opinión, de toda corriente, de toda enseñanza, de toda ley incluso humana, y de esta forma, hermanos, al vaciarnos, podamos permitir que sea la palabra de Dios, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que llena, esa palabra que suple, esa palabra que enseña, esa palabra que instruye, esa palabra que redarguye, esa palabra que dice la Escritura es inerrante. Esa palabra, hermanos, precisamente sea la que dirija nuestras vidas y nos conduzca a aceptar la enseñanza de la palabra para aceptar y hacer precisamente la voluntad de nuestro soberano Dios, de nuestro soberano Rey. Y la voy a leer en otra versión. Dice: también hace mucho tiempo Moisés dijo: si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele un certificado de divorcio. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Y te invito, hermanos, para que oremos por un momento. Y Señor, nosotros cuando abrimos la Escritura, cuando estudiamos tu palabra, Señor, rogamos a ti, Dios soberano, nuestro Rey, nuestro Señor, a ti, oh Jesús, invocamos, pero reverentemente, Señor, para pedirte que tomes nuestra vida, tomes nuestros corazones, quite Dios de él toda dureza, toda barrera, incluso todo cuestionamiento, toda duda que pueda haber en ese corazón.
que tú, oh Dios, con tu obra transformadora, con esa renovación que haces, pues Dios, operes nuestro corazón de tal manera que nos podamos vaciar completamente delante de ti y poder rogarte en esta noche tu palabra, Dios, tu palabra sea la que llene, Señor, nuestra vida y nuestro corazón, para que se convierta nuestra boca como un canal de esa santa palabra tuya. En tu nombre, pues, Dios, te dedicamos este tiempo. Amén. Ese tema, hermanos, hemos venido hablando, que hemos dicho siempre, bastante resistencia que se da y mucho más en este tiempo de tanto impacto que ha causado, hermanos, esta serie de situaciones que estamos viviendo, con la manera que se ha tomado realmente el matrimonio y la forma en que buscan como anular los principios y los valores que la palabra de Dios nos enseña sobre el matrimonio. Pues eso ha hecho también huella en nosotros, porque nos ha llenado de una cantidad de cuestionamientos, de razonamientos, de conceptos, de opiniones, de enseñanzas, que al colocarnos como ahí entre el qué hacer y el no qué hacer, en quién tiene la lógica, quién no la tiene, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, miramos una serie de casos que se presentan en nuestra vida cotidiana, vez tras vez, en ese mundo, repetidamente, en un mundo caído, que tú tienes que recordar, mundo caído en el cual vivimos, un mundo que está lleno de maldad, un mundo donde realmente lo que reina es el pecado, y donde le hemos dado apertura a una cantidad de conceptos y de leyes que la palabra de Dios no aprueba. Y no hemos permitido que el regulador de esas cosas que lleguen a nuestras vidas sea la misma palabra, sino muchas veces y por lo general nuestro concepto, nuestro razonamiento, la opinión del profesional, la opinión del doctor, la opinión de la persona que es muy sabia y que tiene mucho conocimiento, los casos que vienen a nuestras vidas con una cantidad de razones que lo colocan a uno ahí a pensar, pero ¿qué es lo mejor en determinado caso? Y que nosotros pensamos lo mejor es pues anular, lo mejor es acabar, lo mejor es terminar, pero no vamos a la palabra. Y no tenemos en cuenta lo que acabo de citar. Como estamos en un mundo caído, las consecuencias de ese mundo caído siempre serán iguales. Un mundo que está seducido, un mundo que está llevado por la corriente del pecado, un mundo que se ha esclavizado en ese pecado y que toda su enseñanza y todas las cosas que surgen precisamente al ser alimentadas por ese pecado van a invalidar los conceptos y los principios divinos que tenemos en la palabra. Por lo tanto, hermanos, teniendo nosotros en cuenta eso, teniendo en cuenta esa parte de que vivimos en un mundo caído, un mundo que está sometido al pecado y gobernado por hombres que están sometidos igualmente en un mundo caído al pecado, nos van a regir no por la palabra de Dios, nos van a instruir no por la palabra de Dios, sino por los principios que ellos consideran son más convenientes para esta humanidad moderna que ha corrido con tanta fuerza que precisamente, hermanos, ha conducido a esa humanidad a invalidar lo que la palabra de Dios nos dice y a cuestionar la veracidad de ella. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros le coloquemos un límite a todas esas cosas, una barrera a todas esas cosas, que le coloquemos a eso, hermanos, realmente ese sedazo en medio, para que sea la palabra de Dios la que regule todo y podamos colar todo lo que viene a la luz de la palabra, sin permitir que ninguna de esas cosas sea el canal correcto, porque cometeremos errores. Tú no puedes coger lo que el mundo te enseña, lo que el mundo nos está diciendo, para nosotros acoplarlo a la palabra de Dios.
tenemos que coger la palabra y mirar sus principios y valores, lo general de la Escritura y también lo particular de ella, para que de esa forma miremos cada situación, cada caso, y lo podamos resolver con base a lo que la palabra de Dios enseña, a lo que la veracidad de esta Escritura instruye para cada uno de los hijos del Señor. Y sobre este tema, hermanos, hemos venido tocando una serie de puntos para dar luz a toda esta enseñanza que tenemos en la palabra, donde hemos visto, hermanos, lo que realmente significa los principios que Dios está mostrando. Y hemos estudiado y hemos avanzado un poco para mirar que el matrimonio, Dios lo tiene en un principio y en un punto muy importante. Y en ese punto tan importante que lo tiene el Señor, nos dice que el ideal de Él, ¿cuál es? ¿Cuál es el ideal de Dios para el matrimonio? Que ese matrimonio perdure, de tal manera que solo la muerte termine con esa unión. Esa unión sobre la cual hemos visto Dios ha puesto su sello, de tal forma que Él mismo dijo desde un principio: lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ni con su modernismo, ni con sus costumbres, ni con sus enseñanzas, ni con sus tradiciones, ni con su cultura, ni con sus leyes. Eso es lo que hemos visto en todo este tiempo. Pero el Señor dice en nuestro texto, en el texto que estamos estudiando, recuerden que hemos tomado este texto como base porque estamos en el Sermón del Monte, pero el texto paralelo que estamos usando en Mateo 19, dice que la única razón válida para un divorcio es que sea por causa de fornicación. Y como el Señor tocó ese punto, entonces nos dice, y es la primera proposición que estamos viendo, que el adulterio es una causa legítima, porque lo dice la palabra, para divorciarse. Dios había establecido desde un principio que precisamente el adulterio rompía los lazos matrimoniales. ¿Qué rompía? La muerte y el adulterio. Recuerden que hablamos que el adúltero en el Antiguo Testamento era apedreado. Por lo tanto, el cónyuge viudo que quedaba libre por la muerte del adúltero podía casarse con quien quisiera. Y estos personajes que llegaron a Jesús en este momento que nos habla la Escritura con el cuestionamiento, precisamente no dudaban de estas cosas. Y por lo tanto no había necesidad de probarles a ellos que el adulterio tenía precisamente esta peculiaridad. Y que era un pecado especial en ese sentido, pero que causaba un rompimiento. Y en ese trasfondo, hermanos, es que ellos llegan delante de Jesús para decirle, es lícito, Señor, el divorcio por cualquier causa. Y el Señor dice, no es lícito, a menos que sea por causa de fornicación. Y vimos que ellos entendieron perfectamente lo que el Señor estaba diciendo, porque tenían todas las bases antiguo testamentarias. Ellos sabían que la infidelidad conyugal ponía punto final al pacto de matrimonio. ¿Pero cómo? Por medio de la muerte del culpable. Es lo que ellos sabían muy bien. Y estamos, hermanos, estudiando este término que se coloca aquí en este texto, término fornicación, para poder entender y aclarar lo que el Señor transmite en este término, porque nosotros lo hemos sacado como de lo que la palabra de Dios dice, para darle un ajuste a muchos conceptos que nosotros tenemos, como los tenían también en aquella época estos personajes. Y vamos a ver por la palabra de Dios que este término fornicación incluye también el adulterio, porque se ha tratado de hacer una separación. Fornicación es una cosa, adulterio es otra.
Pero la Escritura, y lo vamos a mirar, nos muestra que están relacionados. Y para probar, hermanos, este punto, para probar que la fornicación incluye el adulterio, es necesario entonces que consideremos ciertas cosas etimológicas para poder determinar qué es lo que el Señor quiso decir en este texto. La palabra que se traduce aquí en Mateo 5:32 y en Mateo 19:9 como fornicación es un vocablo griego del cual se deriva nuestra palabra en español pornografía. Y no voy a decir las palabras en griego para no causar confusión de términos, porque realmente, hermanos, sí pueden causar, si no conocemos un poco, sí puede causar, digamos, un poco confusión, porque son palabras que no son conocidas en nuestro léxico, porque es palabras en griego. Entonces, lo que trataré de decir es lo que significaba la palabra. Esta palabra, fornicación, tanto en el griego clásico como en la Escritura, se usa para referirse a todo tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. Una palabra, fornicación, que el significado en griego, recuerde que nosotros decimos, es la traducción en español, pero en el griego es porneia, pero la palabra es fornicación. Esta palabra, hermanos, indica y se refiere a todo tipo de impureza sexual, todo tipo, incluyendo el adulterio. La palabra adulterio en sí misma es otra palabra griega muy diferente, que la palabra griega es moikao, y es una palabra específica que señala únicamente los pecados sexuales cometidos por una persona casada. Así que la palabra fornicación en el griego y la palabra adulterio en el griego, pues la una, que es fornicación, es más amplia que la que significa adulterio, es más amplia, y lo vamos a ver poco a poco. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, que se traduce como fornicación en el Antiguo Testamento, en nuestras versiones Reina Valera, es una palabra griega que se usa para describir cualquier tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. Esa palabra es taná. Es una palabra griega que se usa para describir cualquier tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. Y sobre esto, hermanos, usted bien sabe, existen muy buenos comentarios bíblicos que nos sirven para ampliar todo este tema y probar este punto. Hay muy buenos comentarios, hay muy buenos léxicos y diccionarios en griego que nos ayudan para, digamos, ampliar todo esto, pero la forma más apropiada y más adecuada de probar todas estas cosas es a través de la Escritura. Viendo en la Escritura el uso que se le da a estas palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que podamos tener una buena comprensión del término que está usando nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estamos tratando, hermanos, de probar es que la palabra fornicación, que se usa en Mateo 5:32 y en Mateo 19:9, incluye también el adulterio. O sea, hermanos, que lo que estamos tratando de probar acá, en esta parte, teniendo en cuenta lo que dice la Escritura, es que el término que el Señor usa en Mateo 5:32 y Mateo 19:9 incluye también
el adulterio y que por lo tanto el Señor está enseñando en ambos textos que el divorcio es legítimo cuando es por causa de adulterio. Vamos a ver entonces algunos textos. En Números, capítulo 25, versículo 1 al 4, dice: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Noten algo, hermanos, porque en los textos que hemos usado en este tema del Antiguo Testamento, noten como siempre la idolatría está conectada con los pecados de índole sexual, muy conectada. Dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, hace referencia a esta vergonzosa escena de la historia de Israel. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 8, haciendo referencia a este texto de Números 25, y lo puede leer, dice allí el apóstol Pablo en el versículo 8: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo nos dice aquí que estas personas en Números 25 cometieron pecado de fornicación, la misma palabra que usa el Señor Jesucristo en Mateo 5 y en Mateo 19. Y la pregunta es entonces, ¿eran esas 23 personas solteras? Si tenemos en cuenta lo que a veces creemos que indica fornicación, o probablemente y muy seguramente había también en esos 23,000 muchas personas casadas. Y no olviden, hermanos, que el texto de Números nos dice que el pecado fue cometido por los príncipes del pueblo. Y la palabra implica que eran oficiales, no eran adolescentes, no eran muchachos, eran personas adultas. Por lo tanto, se nos hace muy difícil aceptar que la palabra fornicación que se está usando allí indique pecados premaritales, sin incluir pecados de personas casadas y por lo tanto adulterio. No todos los 23,000 con toda seguridad eran solteros. Ahí también habían personas casadas. Jeremías capítulo 3. Dios está amonestando severamente a su pueblo, porque habían quebrantado el pacto que él había concertado con ellos. Israel había cometido adulterio espiritual al irse tras otros dioses, y por causa de su adulterio, Dios le entrega carta de divorcio. En virtud del pacto, Dios era el esposo de Israel, y por lo tanto había cometido adulterio, idolatría. El pueblo había cometido idolatría, ese pecado, y ese pecado es visto como infidelidad conyugal. Y dice en el versículo 8: ella vio que por haber fornicado, y en el texto hebreo se usa allí la misma palabra que significa adulterio, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar
ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Una vez más, vemos el texto que nos dice que esta palabra que se usa allí como fornicación significa en el hebreo adulterio. Estas 4 referencias, hermanos, que están aquí, son la misma palabra adulterio, significa lo mismo. Los autores de la Septuaginta, que es una versión de la Biblia del griego del Antiguo Testamento, de las 4 veces que aparecen allí la palabra adulterio, 2 se traducen como fornicación y 2 como adulterio. O sea que esto nos pone y nos da a entender que en la mente de estos hombres no había ninguna diferencia. No había ninguna diferencia entre usar un término o usar el otro indistintamente. Y podemos estar seguros, hermano, que los judíos que hicieron esta traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego conocían perfectamente el trasfondo de las palabras griegas y el trasfondo de las palabras hebreas. Y aún así, no tuvieron ningún reparo en usar la misma palabra fornicación para traducir la palabra hebrea adulterio. No tuvieron ningún reparo. Para ellos no había ninguna diferencia. En Amós capítulo 7, versículo 17 dice: por tanto, así dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Y la palabra que se usa allí en hebreo es la palabra tanat. Tu mujer será ramera, fornicaria. Y está hablando de una mujer casada, de la esposa de un hombre, y dice: esta mujer cometerá fornicación. Y en la Septuaginta, una vez más, la palabra que usaron allí los autores fue la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 5, la misma palabra. Y cuando llegamos entonces al Nuevo Testamento, encontramos el mismo uso de la palabra fornicación que encontramos en la Septuaginta. Como hemos visto ya, el apóstol Pablo usa esta palabra en 1 Corintios capítulo 10, verso 8, para referirse al pecado de los israelitas en Números 25. También encontramos la palabra fornicación en Judas, versículo 7, para referirse al pecado de Sodoma y Gomorra. Todos los hombres de esta ciudad, incluyendo hombres casados, todos cayeron en el pecado de la sodomía. Y el texto usa allí la palabra fornicación, para referirse al pecado de todos estos hombres, muchos o la mayoría de ellos casados. Muchos o la mayoría de ellos casados, porque todos cayeron en ese mismo pecado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 22 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tanto el versículo 20 como el 21, la palabra que aparece allí es fornicación, la misma palabra que aparece en el Antiguo Testamento como adulterio. Y dice el verso 22, que aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Miren lo que hace el Señor. En un mismo texto emplea las palabras fornicación y adulterio para hacer referencia al mismo pecado. Algo más, hermanos.
Y podríamos preguntarnos muchas cosas en cuanto a lo que estoy tratando de probar y explicar. ¿Por qué el Señor entonces no usó la palabra más específica que se traduce adulterio? Y lo que hace es usar una palabra que genera a veces tanta confusión como es el término fornicación, porque era más fácil colocar adulterio, a no ser por causa de adulterio, ¿cierto? Que sea la palabra, ¿no? Pero él usa la palabra fornicación, que genera confusión, pero confusión para nosotros, porque en ese tiempo este vocablo no era confuso en los días del Señor, no era confuso. Ni siquiera lo hace una cantidad de años atrás. Dentro y fuera de Palestina se usaba la palabra fornicación para hacer referencia a una amplia gama de pecados, una amplia gama, incluyendo el adulterio. El Señor está hablando de un lenguaje que todos los judíos de su época entendían perfectamente, comprendían perfectamente. Y en segundo lugar, seguramente el Señor, especulando, escogió esta palabra más amplia y no la más específica. Escogió la palabra más amplia, que era fornicación, porque era más amplia en su alcance, y más adulterio, que en cierto sentido como que era un poco más limitada. Precisamente la escoge porque se ajustaba mejor a sus propósitos, porque de ese modo quedaba incluido en esta cláusula de excepción cualquier tipo de pecado sexual, incluyendo la sodomía, el incesto, el bestialismo, etcétera, y todas aquellas cosas que hoy con este modernismo se pueden interpretar, hermanos, bajo este mismo concepto palabra. Esta es la posición, hermanos, que muchos personajes teólogos han asumido, muchos, desde antes y después de la reforma del siglo XVI. Esto no era confuso para nadie. Incluso un servidor de Dios del siglo pasado dice acerca de esto, acerca del matrimonio. Nuestro Señor enseñó que la unión de los cónyuges no debe ser disuelta sino por la más poderosa de las causas, es decir, la infidelidad. Y note que esto da una amplitud, hay una amplitud en esto. ¿Por qué? Lo que trato, hermanos, de aclarar es que muchas veces nosotros usamos el término adulterio, que ese término limita muchas cosas. ¿Qué limita? Pecado, simplemente, sexual del casado, ¿cierto? Digamos de esa manera. Pero resulta, hermano, que fornicación amplía mucho más el concepto e incluye toda clase de pecado sexual, toda clase de pecado, toda bestialidad incluso que tenga que ver con esto. Y es por eso, hermanos, que nosotros hemos enfatizado en todo este tiempo, desde que tocamos este tema, es que creemos firmemente que el divorcio es una maldición, pero creemos también que Dios ha dado una salida para aquellos cónyuges que son víctimas de este pecado, del pecado impenitente y obstinado de sus cónyuges adúlteros, que no quieren cambiar, que no quieren arrepentirse y que siguen y siguen. Y no solamente, hermanos, pensando en la infidelidad conyugal con otro esposo, sino que el Señor nos muestra que es una amplia gama de cosas que incluye la infidelidad cuando utiliza la palabra fornicación. Y la amplitud a la cual nosotros debemos de ir para darnos cuenta, hermano, lo que el Señor trata de transmitir en este texto. Pero diríamos algo más.
El adulterio no rompe inmediatamente el vínculo matrimonial, no necesariamente. Y esto es importante, hermano. Lo que Dios hace es dar permiso a la parte inocente a poner divorcio por esa causa si así lo desea. Cristo dice, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, entendiendo la amplitud del término, hermanos, hace que ella adultere. Vuelve y enfatizo, amplitud del término, ¿en qué? Toda clase de pecado sexual, toda clase. Eso es, hermano, fornicación. Eso es lo que transmite el Señor. Pero allí nos dice que es obligación del marido o esposa divorciarse de la mujer por causa de fornicación, que es obligación o por causa de adulterio. Allí dice simplemente que si lo hace por esa causa no es pecado ante los ojos de Dios, no es pecado. Pero ella decide o él decide. Nuestra función, hermanos, y es algo que debemos tener en cuenta, nosotros que estamos en Cristo, nosotros que servimos al Señor, tú que tienes un concepto ya sobre todo esto, tú que en algún momento hablas, aconsejas, transmites una palabra, en fin, en cuanto a esto que te involucras en esta temática. La función siempre, hermanos, es tratar de restaurar los matrimonios que caen en problemas, incluyendo este problema de la infidelidad. Nuestra función, hermanos, es buscar la manera de restaurar. Y tenemos en la Escritura muchos ejemplos como antecedente. Y hemos visto textos, hermanos, donde Dios soporta con paciencia el pecado de su pueblo. Y llama a su iglesia como su esposa. Y la soporta y le soporta, aunque vimos textos que ya he cansado porque no se querían arrepentir y no querían cambiar, entonces le da carta de divorcio. Vemos cómo él vez tras vez insiste y busca y llama al arrepentimiento para que ese pueblo al arrepentirse volviera a ser válido ese pacto. Esa es nuestra función, buscar la restauración del matrimonio, incluyendo este problema, incluyendo, hermanos, este pecado, incluyendo la infidelidad. Así como Dios soporta con paciencia, nosotros también debemos de pensar bien en esto, porque nosotros somos imitadores de Dios, somos llamados a ser imitadores de Dios. Y por eso estamos hablando de un pecado ya, de un adulterio ya obstinado y impenitente, que persiste, que no quiere cambiar realmente, que no quiere cambiar. A esa pareja Dios le está diciendo, ustedes pueden hacer uso del divorcio, si lo quieren hacer, aún si es la primera vez lo pueden hacer, pero también tienen que meditar si pueden buscar la restauración. Encontramos en la Escritura el caso de Oseas con Gomer. Usted lo conoce bien, Gomer, quien era cometió adulterio. Pero ¿qué hizo su esposo? Él decidió no divorciarse de ella, más aún, fue a buscarla, y ella volvió con él arrepentida. ¿Y qué dijo Dios? No, Oseas, no. Tienes que divorciarte, tienes que hacerlo. No. Dios ordena al profeta que reciba de nuevo a su mujer, así como él estaba dispuesto a perdonar a su pueblo adúltero, a su pueblo infiel. Pero, ¿qué podemos decir en caso de un adulterio prolongado, obstinado, penitente? Alguien que realmente, hermanos, que toma esto como un juego, ¿cierto? Y que pone en peligro no solo a la mujer o al hombre, ¿cierto? Como un ser creado a la imagen de Dios, sino aún su propia vida, porque esto tiene consecuencias desastrosas. La infidelidad tiene consecuencias desastrosas desde todo punto de vista. Esto no es tan simple.
Esto no es un juego. Ahí está la parte, hermanos. Dios concede a la parte ofendida el derecho de interponer un divorcio. El derecho. Y aclaro una vez más, un solo acto de adulterio es suficiente para conceder este permiso. Un solo acto. Y si el cónyuge ofendido decide usar ese derecho que Dios le ha concedido, porque ha sido concedido por Dios, nosotros no podemos oponernos de ningún modo. Fue Dios el que concedió y el que concede ese derecho. Pero siempre será nuestra labor, como servidores, como consejeros, ofrecer ayuda. Siempre debe ser tu labor, ofrecer ayuda para que el matrimonio no se disuelva. No se disuelva. El que Dios haya concedido este permiso, y por eso miramos el caso de Oseas y Gomer, ¿cierto? El que Dios haya concedido este permiso no quiere decir que en todos los casos en que ha habido adulterio, el divorcio es la única solución. No quiere decir eso, no lo es. Pero Dios se ha abierto esa puerta para que el cónyuge inocente decida. Nosotros no somos las personas para interponernos y cerrar esta puerta que Dios abrió. Te invito para que terminemos en oración. Y lo que hemos visto, hermanos, en esta noche, con esta serie de términos que me he privado de decir el término griego para que no nos confundamos mucho. Hemos visto entonces por la Escritura que la palabra fornicación y adulterio para los antiguos significaba lo mismo. No había una diferencia, y que esa diferencia permitiera como un escapismo a un pecado que Dios sentencie en su palabra. Lo que hace la Escritura y lo que hemos visto es que la palabra fornicación y adulterio para ellos significaba prácticamente lo mismo, porque se usaba para lo mismo. Vimos en el Antiguo cómo usaban fornicación, que significaba adulterio. Vimos en el Nuevo cómo usaban divorcio, que significaba fornicación. Y vimos en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cómo Él entonces, al usar el término fornicación, ellos entendían claramente que hacía también referencia al adulterio. Para mostrarnos el Señor a través de este término, no un término o una palabra cerrada, sino una amplia gama de pecados sexuales, a los cuales nosotros como oyentes tenemos que meditar y tenemos que reflexionar. Tal vez tú no adulteras directamente o no has sido descubierto, digamos, directamente, pero ¿cuántas cosas no hacemos en oculto? ¿Cuántas cosas incluso no participamos, directa o indirectamente? Que Dios la ve igual como pecado de adulterio, porque es lo que Dios hace en su palabra y le da amplitud, y le da tanta amplitud a este término, que nos dice aún que si con solo pensar y llevar en nuestra mente ese deseo y explotarlo en esa mente, en ese corazón, el Señor dice, ya adulteró, para quitarnos a nosotros toda roca en la cual nos podamos parar, o toda justificación en la cual tú y yo nos podamos amparar, y decirnos que el matrimonio es un sagrado, que el matrimonio no es un juego, que el matrimonio es algo sagrado,
Y que nosotros somos llamados a ser fieles a ese matrimonio, a velar por nuestra fidelidad y a cuidar, hermanos, de que perdure ese matrimonio. Y que no hay nada, ni leyes, ni palabras, absolutamente nada, que el hombre pueda colocar, aprobar, aconsejar, ni tu razonamiento, ni lo que tú consideras como válido, que es lo más indicado, que pueda invalidar lo que Dios desde un principio dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y es por eso que el Señor, cuando le hacen esta pregunta, estos personajes, estos fariseos, el Señor les dice, pero al principio no fue así. Moisés lo toleró, pero al principio no fue así. Lo hizo por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Nos lleva el Señor al principio de las cosas para decirnos lo sagrado y lo importante del matrimonio. Cuida tu matrimonio, cuida tu familia, pelea, guerrea, lucha por ellos, lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio. No permitas que ninguna enseñanza, ninguna palabra, ninguna costumbre, ni la lógica de tus razonamientos te lleven a pensar y a invalidar lo que Dios estableció para que perdure, lo que Él dijo, que solo la muerte la romperá, y que da esta cláusula como la fornicación como algo válido si es que se toma, pero que la idea es que nosotros pensemos que así como Dios perdonó la infidelidad de un pueblo que fornicó vez tras vez y adulteró vez tras vez, nosotros también pensemos que podemos restaurar nuestro matrimonio si en él ha habido pecado. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Dios, porque a través de la Escritura nosotros nos edificamos, nosotros crecemos y nosotros permitimos también que ella nos confronte y nos redarguye, pues Dios, nuestra meta es ser cada día imitadores de ti, oh bendito Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.